Buenas tardes, pues hoy voy a explicar cómo a partir de una integral nosotros podemos obtener una familia de funciones. Para eso nosotros debemos de recordar un teorema importante en el cálculo, que se llama el teorema fundamental del cálculo. Este es un teorema muy importante porque en síntesis nos dice que la operación integral y la operación derivada son operaciones inversas. Veamos una parte de este teorema y dice que si nosotros definimos una función f minúscula que va de un intervalo cerrado a b a los reales y además que sea continua en ese intervalo, y también vamos a tener otra función f mayúscula igual definida en un intervalo cerrado a b a los reales, y la vamos a definir como f de x mayúscula va a ser igual a la integral de a x de f de x minúscula diferencial de x para toda x perteneciente al intervalo cerrado. Así es como nosotros vamos a definir esta función f de x mayúscula. Entonces, ¿sí? El límite cuando h tiende a 0 de este cociente, del cociente de f de x más h mayúscula menos f de x, todo eso entre h, va a ser igual a f de x minúscula para toda x perteneciente al intervalo abierto, ¿ok? Y si nos damos cuenta, este cociente es igual a derivada, ¿ok? Esta es la definición de derivada, siempre y cuando este cociente exista, ¿ok? Entonces, si nosotros definimos a f de x minúscula como este cociente, sabemos que esto es la derivada. En otras palabras, f de x' va a ser igual a f de x minúscula para toda x perteneciente en el intervalo cerrado. O, en otras palabras, nos dice que nosotros podemos trabajar con la función derivada y con la función integrando para obtener una de otra. Por ejemplo, si nosotros ya sabemos que f de x mayúscula se define como la integral de f de x para obtener esta función, entonces, ¿qué debemos de hacer? Como es una igualdad, nosotros podemos derivar de este lado y derivar de este lado. Aquí derivamos y además esta se va a cancelar, entonces va a quedar solamente el integrando y ya podemos obtener que, pues esta f de x. Y si nosotros ya queremos encontrar la f de x mayúscula, entonces vamos a integrar de ambos lados. Esta integral se va a ir con esta derivada, y al integrar esta, pues ya vamos a obtener ahora sí f de x mayúscula. ¿Ok? ¿Por qué explico esto? ¿Ok? Porque también en el cálculo hay otro término que hay que especificar, que se llama primitiva. ¿Y qué es una primitiva de una función? Pues dice, sea A un conjunto que sea subconjunto de los reales, y vamos a definir una función f minúscula que va del conjunto A a los reales, y además una función f mayúscula que va del conjunto A a los reales, tal que esta f mayúscula sea derivable, ¿ok? Y esta sea continua. Entonces, en el intervalo A, en el conjunto A, en el intervalo A, diremos que f se le va a denominar primitiva de f minúscula si para toda x perteneciente a A se cumple que ¿qué? Pues se cumple que la derivada de f mayúscula va a ser igual a ¿qué? A f minúscula. O, en otras palabras, lo que esto, en otras palabras, quiere decir que a esta función sin derivar se le va a denominar primitiva de esta f de x minúscula. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a definir la función f mayúscula como 3x al cuadrado más 5. Si nosotros derivamos esta función, nos va a quedar que la derivada va a ser igual a 6x. Y según esto, a este f de x mayúscula prima va a ser igual a f de x minúscula. Entonces, esta a f se le va a llamar primitiva, ¿sí? Para nosotros ahora llegar a esta función, si nosotros queremos obtener esta función que se le va a llamar primitiva, o sea, la primitiva de esta función que es f de x, nosotros tenemos que ¿qué? Según el teorema fundamental del cálculo, nosotros podemos aplicar la integral, ¿sí? De este lado y de este lado, y haciendo eso,
¿sí? Aplicando la integral a esta función, sabemos que esto, ¿sí? Si lo integramos va a ser igual a 3x al cuadrado, pero nos hace falta un término, y es el término independiente, ¿ok? Entonces, para eso, para encontrar ese término independiente, tenemos que agregar esta más c, a la que le llamamos constante de integración. Ahora, si nosotros nada más tenemos esta función y la integramos, no vamos a poder saber con exactitud cuál es la función primitiva a la que nosotros queremos encontrar. Por lo tanto, como es una integral indefinida, solamente lo dejamos expresado como una constante de integración. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que ahora, con este mismo ejemplo, si ahora nosotros tomamos una función f de x mayúscula con esta estructura 3x más b, que b es una constante, si nosotros derivamos esta función, nos vamos a dar cuenta que su derivada, o todas las funciones, van a tener esta derivada, 6x. Entonces, por lo tanto, esto nos da la idea, ¿sí?, de que esta función f minúscula tiene varias, no solamente una función que al integrar al derivar nos va a dar pues esta función f de x, ¿sí? O sea, en pocas palabras, no tiene una sola primitiva a la que denominamos f mayúscula, ¿sí? Vamos a tener una familia de funciones. Entonces, con esto podemos concluir que a partir de una integral indefinida nosotros podemos obtener una familia de funciones, ¿sí?